Ya estamos de vuelta con ustedes. Estamos dando respuesta a la cuarta pregunta: ¿a quién debo dar? Ya vimos las instrucciones que el Señor da a los buenos mayordomos, a los mayordomos fieles del Antiguo Testamento. Vamos a hablar ahora acerca de las instrucciones a los mayordomos del tiempo de la gracia, en este tiempo de la iglesia. Quiero compartir primeramente con ustedes la lectura de Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 19. Leo Filipenses, carta a los Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 19. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también, vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y vamos a hablar acerca de la mayordomía en el Nuevo Testamento, y empezamos primeramente con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesús nos enseña respecto al sostenimiento de los que sirven a Dios. Aquí tengo una ayuda que nos va a permitir seguir de una manera un poquito más objetiva este asunto. Instrucciones para los mayordomos en el Nuevo Testamento, y lo que el Señor Jesucristo nos dice respecto al sostenimiento del ministerio de los que sirven al Señor. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a llevar el mensaje del Evangelio a las diferentes comunidades, les instruyó para que no llevaran dinero, tampoco debían llevar provisiones para el camino, ni alguna otra cosa que usamos normalmente para cuando hacemos un viaje. ¿Por qué? Porque ellos tenían que aprender a depender de Dios para sus necesidades. Debían confiar en que Dios les iba a proveer a través de la gente a quienes ellos iban a servir, la gente a la que iban a predicarle, por la que iban a orar. Y aquí hay una cosa muy importante. Si un señor terrenal, un patrón, vamos a decir así, se preocupa por la manutención, por las necesidades de sus trabajadores. Hablamos de, bueno, está sonando por ahí un teléfono. Hablamos acerca de un patrón terrenal que se ocupa de las necesidades de sus trabajadores. ¿Cuánto más el Señor de los señores, el Señor Jesucristo, cuando encomienda la labor más noble que puede haber en este mundo, a sus obreros? Él no los dejará desamparados. El Señor será generoso para con ellos a través de los que son bendecidos por el Evangelio, un Evangelio que cubre todas las necesidades del ser humano, desde las físicas, materiales y espirituales. Y miren lo que el Señor dice en Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 8, hablando acerca de las instrucciones para los predicadores que envió a la Gran Comisión durante su ministerio. Dice así Lucas 10, del 1 al 8. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y al lugar donde él había de ir.
Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, que a nadie saludéis por el camino. En cualquier caso donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. Y pues, más adelante, cuando el Señor Jesucristo está a punto de ser entregado, ellos ya están por separarse del Maestro, les pregunta que si en las ocasiones en que Él les envió a predicar sin provisiones, sufrieron necesidad. Les dice, cuando los mandé a predicar, les faltó algo, se quedaron sin comer, padecieron necesidad. Y miren lo que nos dice San Lucas capítulo 22, versículo 35. Dice, y ellos le dijeron, y a ellos dijo el Señor Jesús, cuando os envié sin bolsas, sin alforjes y calzado, ¿os faltó algo? Ellos respondieron, nada. Eso fue en el tiempo del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesús se fue, la iglesia inició su ministerio, y aquellos que el Señor llamó para servirle, tuvieron que dejar sus trabajos seculares, sus ocupaciones, para entregarse en todo su tiempo y en toda su vida y con todas sus fuerzas para servir a la predicación del Evangelio. Y si el Señor se preocupó por las necesidades de aquellos que envió durante su ministerio, la iglesia debía tener responsabilidad de los que llevaban a cabo la gran comisión. Y hay varios pasajes en la Escritura que hablan de eso, pero quiero citar solamente algunos escogidos. Y por ejemplo, el apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, instruye a la iglesia acerca de su responsabilidad de ocuparse de la manutención de los que trabajan en la predicación del Evangelio. Algunos misioneros, según testimonio del libro de los Hechos, al iniciar su trabajo en campos nuevos, tenían que efectuar alguna labor para su sostenimiento, pero cuando el trabajo aumentaba en la obra del Señor, la gente aumentaba en las congregaciones, la iglesia crecía numéricamente, pues tenían que atender, tenían que dedicarse un tiempo completo a atender la obra del Señor. Y así les dice el apóstol San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 9, 13 a 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Leí 1 Corintios 9, 13 y 14, aquí el apóstol San Pablo está citando palabras del Señor Jesucristo dadas cuando envió a los 12 primeramente y luego a los 70 a la labor evangelística. Y pues en el tiempo del apostólico hubo iglesias de todo tipo, hubo iglesias irresponsables en cuanto a la manutención de sus líderes espirituales, como en el caso de la iglesia de Corinto, que tuvieron que exhortarles repetidamente. Encontramos referencias en 1 y 2 de los Corintios, pero también había iglesias generosas, con un corazón noble, que valoraban la labor apostólica y que valoraban el ministerio de los siervos de Dios y que eran generosos a pesar de sus carencias, de sus limitaciones. Y tenemos como ejemplo la iglesia de Filipos, y ya leímos un párrafo un poquito largo del capítulo 4 de la carta a los Filipenses, y en ella Pablo reconoce la generosidad de esta iglesia, aunque él también dice que por causa de su ministerio está acostumbrado a cualquier situación económica y está acostumbrado
a padecer hambre, a ayunar y también a ser atendido con abundante provisión para sus necesidades. Y leo los versículos 12 y 13 de Filipenses 4. Y dice aquí: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una de las disciplinas a las que debemos someternos los que servimos al Señor. Luego en 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18, nuevamente habla acerca de este deber. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Otra vez citando palabras del Señor Jesucristo en los Evangelios, para aquellos que han entregado toda su vida y por su avanzada edad, pues solamente confían en que Dios les provee para su vida material y que para que puedan seguir adelante su ministerio. En lo particular doy gracias a Dios por todos aquellos que han contribuido para nuestra vida ministerial a lo largo de un poquito más de 50 años. Y algunos tal vez vean esto y de corazón mi gratitud, y aquellos que están lejos siempre estarán presentes en nuestras oraciones y tendrán un lugar especial en nuestro corazón. Luego, tercero de Juan, versículos 5 al 8, habla acerca de los peregrinos, de aquellos que viajaban constantemente con el fin de hacer la labor de evangelistas. Un evangelista anda continuamente moviéndose. Los misioneros también hacen esa labor. Los maestros, en este tiempo los maestros viajaban de una congregación a otra para llevar la enseñanza de la palabra del Señor. Y el apóstol les dice aquí: amado, fielmente te conduces, hablando acerca de un hermano generoso de una de las iglesias. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio y a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, el nombre de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Pero hay un asunto muy importante que tenemos que considerar. ¿Qué hay de aquellos que ven en la predicación del Evangelio y en el ministerio cristiano una manera de vivir holgadamente y de hacer riquezas? Bueno, la palabra del Señor nos habla de esto más adelantito, y nos dice que uno de los requisitos de aquel que aspire a servir al Señor debe ser precisamente ser libre de todo espíritu de codicia. Y como veíamos en el caso de Pablo, debe estar dispuesto a someterse a la disciplina de vivir tanto en escasez como en abundancia, según sea la provisión del Señor. Leo solamente 2 pasajes más para terminar mi participación en este segmento. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea, con que de manera mentirosa obtenga ganancias, sino amable, apacible y otra vez no avaro. 1 Timoteo 3, del 1 al 3. Y por si no quedó claro esto, el apóstol repite nuevamente la misma instrucción para los candidatos al ministerio en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 7. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, que se habla de el que se encarga de una congregación, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias
deshonestas. Bueno, vamos a tocar esto más adelantito, pero hacemos un espacio y continuamos más adelante.